Hola, estoy en la Mella de Mar, en Cataluña, y he venido a conocer a Dani con su proyecto Econau, un proyecto cooperativo basado en la algarroba súper interesante. Estáis ahora mismo en la asociación Econau, que es una asociación sin ánimo de lucro de una asociación de pequeños productores y productoras de algarroba, que se creó hace unos 3 años con la intención de instalar el primer molino de harina de algarroba en Cataluña. ¿Y cómo empezasteis aquí? Bueno, esto empezó con un grupo de personas muy interesadas con la algarroba, ¿no? Y viendo que éramos productores ecológicos de algarroba y que la algarroba no se nos valoraba. Y también viendo gente que elaboraba con melaza y con harina de algarroba, que no podíamos encontrar ni melaza ni harina de algarroba hecha en Cataluña, sino que teníamos que ir a comprarla fuera, ¿no? Y estamos, pues mira, si todo va bien, después de Semana Santa ya hacemos la campaña de presentación de todos los diferentes productos que tenemos, que son unos cuantos, que son la melaza de algarroba, la garromel, el garrocao, que es un sustitutivo del chocolate, ¿no? La harina integral de algarroba, la garrobier también, la ¡Hala! garrobirra, cerveza de algarrofa, y el garrofé, que es un producto pues, más tostado para hacer como infusiones o para sustituir al café. O sea, fundamentalmente aquí estamos para sustituir azúcares, cacaos y cafés que vienen de la otra parte del mundo y que tienen una huella ecológica terrible, ¿vale? Y tenemos un producto aquí que es un superalimento, que es la algarroba, que nos puede proporcionar pues todos los sustitutivos a todos estos productos. Wow. Empezamos por el sistema de criba, ¿no? De limpieza de lo que son las piedras, los tronquitos, las hojas, ¿no? Para tener una algarroba ya limpia que depositamos en el almacén, o directamente venimos aquí. Te encenderé las luces. ¡Qué bien huele! Sí. Este es el molino triturador, rompedor de la algarroba, que es lo que nos proporciona la materia prima, las diferentes granulometrías, para poder elaborar los diferentes productos, ¿no? La algarroba viene a esta tolva y por un proceso de tamices, ¿no? Se separa en diferentes granulometrías. Y luego también tenemos aquí este sistema, que es un sistema de aventadora, ¿no? Que lo que hace también es que por peso nos separa la semilla, ¿no? Esta máquina es del 1940, del ingeniero Salvador Baldrich de Reus, y gracias al trabajo sobre todo de Raúl y Silvia, ¿no? Que son los propietarios de la máquina y que tenemos un convenio con ellos, y varios ingenieros que nos han ayudado en toda la reforma y la adaptación al sistema alimentario. Es decir, claro, todo lo que está en contacto con la algarroba pues tiene que tener o acero inoxidable o pintura alimentaria de 2 componentes. Entonces, para que veáis, pues uno de los productos que conseguimos aquí es la harina cruda, ¿vale? Luego tenemos aquí otra granulometría un poquito más grande, que es más estándar, y es la que después de un proceso de deshidratado y de tostado la transformamos en la harina. El garrofín o la semilla de la algarroba, que es con lo que esto directamente nosotros lo llevamos a la cooperativa de comercial Garrofa, que está en Mont-Roig del Camp, de la cual somos socias, y con esto se hace el E410, ¿no? Que es el espesante, gelificante, natural, que es utilizado pues, por toda la industria agroalimentaria, cosmética, farmacéutica, ¿no? Tiene un montón de aplicaciones, pero fundamentalmente es la industria agroalimentaria, ¿no? Esto se lleva a unos laboratorios, se le quita lo que sería la cutícula, ¿no? Se separa el germen del endospermo, ¿no? Y se produce este E410, con el que muchas veces nosotros comemos cada día sin saberlo, ¿no? Y luego pues tenemos otros troceados que son más grandes, ¿no? Por ejemplo, estos trozos, que con esto ya es con lo que hacemos. Bueno, no lo hacemos directamente nosotras, sino que lo llevamos, por ejemplo, para hacer la melaza de algarroba, trabajamos en colaboración con The Syrup Factory, que es Concentrats Pallejà, que es una empresa que lleva generaciones haciendo este tipo de
de siropes. Y luego, por ejemplo, pues la cerveza pues lo hacemos pues, también pues, con una cervecería artesana, a la cual nosotros le llevamos el triturado y ellos nos producen la cerveza. Una vez tenemos esto ya, dijésemos, separado, lo que hacemos es que después de un proceso de deshidratado y tostado, venimos a esta parte de aquí. Ahora veis aquí esta máquina que nos acaba de llegar, nuestra última adquisición, que es nuestra tamizadora. Y ya te digo, muy contentos que el lunes esperamos que ya nos la instalen, la recibimos ayer y con ella pues poder hacer los procesos mucho más rápidos y más cantidades. Aquí tenemos lo que sería la zona más de almacén, para allá donde vamos ya produciendo las harinas y envasando melazas y eso, para poder ya servir al consumidor final. Y aquí pues tenemos el obrador, como os decía, el primer obrador agroalimentario de las Tierras del Ebre. Pensar que este es un espacio comunitario, un espacio donde las personas que vengan, que se acerquen a nosotras, se hacen socios, ya sea con una cuota o ya sea aportando 500 kilos de algarroba, ¿vale? Ya pueden disfrutar de todas estas instalaciones, ¿no? Como son el obrador, como son el molino, como son el aula también, que podréis ver después. Y aquí, pues ya te digo, disponemos de cocinas. Aquí vienen, pues, por ejemplo, pues gente de la payesía, pues que tienen huertos y que pueden producir pues conservas o alimentos para poder vender en ferias, ¿no? Para poder al final pues intentar recibir un poquito más de dinero de sus producciones, ¿no? Porque ya sabemos que si tenemos que vender directamente a la industria, pues la verdad que es muy difícil subsistir. En cambio, si podemos nosotros transformar estos alimentos, ¿no? Y transformarlos en productos para el consumidor final, ¿no? Y llevarlo a ferias o directamente a las tiendas, pues podemos sacar un poquito más de rendimiento, ¿no? Entonces, con este proyecto lo que intentamos es eliminar esa intermediación, ¿no? Este es un proyecto que pone a las personas en el centro, ¿no? Para poder ayudarlas a comprarle la algarroba a un precio más justo, que tengan un espacio donde poder producir alimentos, donde tengan un espacio en el aula donde se puedan formar. Incluso ya verás que tenemos también una sala de cuidados, una sala de curas, ¿no? Qué bien, Dani, muchas gracias. De nada. Invitamos a todas las personas a que se acerquen y que vean el proyecto. Y bueno, y lo que necesitamos es eso, que la gente se acerque y podamos colaborar en todas las cosas que sea posible. Y tanto.